¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto grande me da poder empezar juntos la mañana con toda la información importante. Muchas cosas ocurriendo en el mundo. Sí, Venezuela sigue siendo noticia. Su petróleo como tema central. La claridad con la que Donald Trump ha dicho para acá el petróleo venezolano. Y bueno, pues sí, los efectos y las reacciones a nivel internacional. Muchísimo pues ocurriendo en este miércoles, mitad de semana, así que si están listos ustedes, estoy lista yo. Empezamos con un resumen de lo más importante. Y en temas de México, detuvieron al alcalde morenista de Cintalapa, Chiapas, Ernesto N. Está acusado de ejercicio abusivo de funciones, abuso de autoridad, malversación de recursos públicos y vínculos con el crimen organizado. Por esos mismos delitos, arrestaron también a la síndica Anayeli N. y al tesorero Reinaldo N. En 2025, mataron a 348 policías en México, un incremento de 9% con respecto a 2024. Sinaloa, el estado con más casos. La reforma electoral de la presidenta sigue tomando forma. La Comisión Presidencial se reunió con ella en Palacio Nacional para presentar los avances de los foros de consulta. Fíjese que ya anunció esta mañana, hace unos instantes, la presidenta Sheinbaum en la conferencia mañanera que el exfiscal general Alejandro Gertz Manero va a ser embajador. ¿Dónde? ¿Quieren escuchar? Vamos, es Claudia. Ya se sabe a qué embajada va a ir Alejandro Gertz. ¿Algún problema para conseguir ese permiso a dónde va, dónde podría acudir? Lo puedo ya decir porque ya fue, pero aprobado el beneplácito. Okay. Va a Gran Bretaña. Sí. A Inglaterra, sí. Tiene que aprobarlo el Senado. Y después ya iría. Luego les damos la fecha. Gracias. Falta entonces esa escala en el Senado, un mero trámite con la mayoría de Morena en la Cámara Alta, pero es entonces a Londres a donde se va Alejandro Gertz. Y fíjense esto que ocurrió en Nuevo León. Un grupo de mujeres denunció haber sido víctima de un fraude millonario a través de una tanda que organizó una persona a la que le entregaron 3 millones de pesos por persona. Aquí los testimonios de las afectadas. Yo ya empecé a dudar más cuando otra persona que conozco también desde hace tiempo me empezó a preguntar. Yo hablo con ella creo que por mensaje y yo le digo pues mi preocupación, ¿verdad? De todo eso. Y en Chiapas, el alcalde de Morena, en Cintalapa, Ernesto N., fue detenido por corrupción, bueno, por varias razones. A ver, lo acusan de ejercicio abusivo de funciones, abuso de autoridad, malversación de recursos públicos y además lo investigan por posibles vínculos con el crimen organizado. Pero fíjense, por esos mismos delitos detuvieron también a otros 2 funcionarios de ese municipio, la síndica y el tesorero, algo ya confirmado por la Fiscalía Estatal. Todos tendrían vínculos con el cártel de Chiapas y Guatemala. Otra detención también en Chiapas, exalcalde perredista, Pueblo Nuevo, Solistahuacán. Está acusado Enoc N. de atentar contra la paz, por lo que ocurrió entre julio y noviembre del año pasado, cuando un grupo armado, unas 100 personas, entraron al municipio de Tapalapa y lo impusieron como nuevo líder. Él amenazaba a la población, estableció toques de queda, intimidó al director de seguridad municipal y bueno, pues ahora ya fue detenido. Pero sigo, hay más personajes políticos emproblemados, déjeme decirle así. Ella es diputada por Morena en Baja California, se llama Alejandra Ang, y fue retenida, pero por autoridades estadounidenses, allá en la garita de Mexicali, Caléxico. Y es que quiso cruzar la frontera con $40,000 en efectivo.
Son pues como 800,000 pesos mexicanos y no los declaró. Encontraron el dinero en 2 compartimentos de su coche y bueno, en este caso no le retiraron la visa, pero ella explicó que se le olvidó guardar el dinero en su casa, iba a comprar un coche. Dijo que son recursos personales derivados de ahorros de muchos años de trabajo. Me voy a enlazar con mi compañero Ricardo Vitela, que está recorriendo las calles de la ciudad. Ay, ¿qué pasó ahí? Te escuchamos atentos, Ricardo. Buenos días. Mi querida Paola, ¿cómo estás? Buenos días, gusto en saludarte. Estamos en el Ángel de la Independencia y es que este tema del predio franciscano allá en la zona de Santa Fe, en Coajimalpa, pues hay muchas situaciones, pero ¿quién más que nos puede explicar qué es lo que está pasando allá arriba con este refugio de animalitos? Es Adriana Carranza, ella es de la Fundación La Tribu, es una fundación pro animal para el bienestar, y déjame decirte que ella nos va a comentar qué es lo que está pasando. Hola Adriana, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Estamos con Paola Rojas en De Pisa y Corre. Platícanos, por favor, qué es la situación, qué está pasando con este predio y más con los animalitos que están ahí muy lastimados. Hola Paola, hola Ricardo. La situación está delicada. Somos varios grupos animalistas que estamos aquí reunidos hoy, pero que hemos seguido el caso desde el principio. Son dos cosas separadas. Una cosa es el tema del predio, que eso a nosotros como grupos animalistas no nos importa, que el litigio siga su curso. Otra cosa es el maltrato animal y el dictamen de fiscalía. Ya las autoridades tienen el conocimiento de la situación que está sucediendo allá. Lo que pedimos nosotros es que las autoridades hagan su trabajo y que ellos resguarden a más de 700 animales que están allá. ¿En qué condiciones se encuentran? ¿Ustedes los han visto? Sí, yo entré desde el principio ahí, tenemos todo documentado, enfermedades, las que te diga. La mayoría necesitan atención médica y nosotros como grupos animalistas queremos trabajar de la mano con el gobierno. Ya ofrecimos nuestro apoyo para rehabilitar, para dar en adopción. Estamos súper pegados en la situación y en el tema, pero lo que pedimos es que se actúe lo más pronto posible. 1, por la situación como están los animales y 2, por todo el tema de la restitución del predio que salió a favor de los franciscanos hace 15 días. Adriana, muchísimas gracias por esta explicación. Y Paola, pues ellos están preocupadísimos. En Santa Fe está en el kilómetro 17.5. Aquí está una de las donas, lo que muestran parte de las fotografías de cómo se encuentran los animalitos en ese periodo franciscano. Y es así como se está haciendo la manifestación en esta zona del Ángel de la Independencia. Algunos bloqueos intermitentes. Le voy a decir a Iván que nos muestre la zona de Florencia, exactamente cómo están ya mostrando las pancartas y esta manifestación pacífica. Y quizá después de aquí se muevan a otro punto, pero están esperando, no quieren ellos tener un conflicto social con las personas que defienden el predio allá en la zona de Coajimalpa. Únicamente lo que quieren es que esos animalitos sean atendidos, sean rescatados para un bienestar y para que estén en mejores condiciones, Paola. Te agradezco mucho el reporte, gracias por la información y seguimos atentos. Continuamos al pendiente, buenos días, Pau. Que estés bien, buenos días, un abrazo. Fíjense, integrantes de La Barredora, este grupo brazo armado del cártel Jalisco Nueva Generación, que operaba pues prioritariamente en Tabasco, fueron capturados en Puebla. Entre ellos uno de sus líderes, Eduardo N. el Gordo. La policía de ese estado les decomisó armas, equipo táctico, están acusados de homicidio, delitos contra la salud, portar armas. Y bueno, mientras tanto sigue la lucha contra el huachicol. La Guardia Nacional aseguró 45,000 litros de hidrocarburo en un tanque que estaba así en un tractocamión allá en Villahermosa. El conductor no pudo comprobar su legalidad y entonces vino luego un cateo a una propiedad y ahí decomisaron armas, cargadores, cartuchos y todo esto que usted ve para, pues justamente, almacenar combustible robado. También aseguraron huachicol en Tepeapulco y en Emiliano Zapata, 2 municipios hidalguenses, más de 39,000 litros de hidrocarburo, pero ni un solo detenido. Y ahí los tambos, bueno, ya ahora decomisados. Una buena noticia, se buscaba en Jalisco a 5 jóvenes, todos entre 14 y 15 años. Habían sido reportados como desaparecidos en Ixtlahuacán de los Membrillos. Por fortuna fueron encontrados sanos y salvos. 4 de ellos estaban en un albergue de Buenavista
se ausentaron voluntariamente. El gobernador Pablo Lemus descartó que hayan sido víctimas de algún delito o que estén vinculados con reclutamiento forzado. Ya fueron, de hecho, reintegrados con sus familias mientras se investiga lo que motivó su salida. Escaparon, digamos, por voluntad propia, se fueron, pero están bien y están localizados. Y una jueza le dio 75 años de prisión a 3 paramédicos de una ambulancia privada por la desaparición forzada del estudiante Alexis de Jesús Azamar en 2022 aquí en la Ciudad de México. Recordar el caso de este joven que fue entregado herido por los policías para trasladarlo a un hospital, pero nunca llegó y apareció muerto días después en la autopista México-Puebla. Así que, bueno, pues ya recibieron su condena estos paramédicos. Y el descarrilamiento del tren interoceánico allá en Oaxaca. Ahora la bancada del PAN, allá en la Cámara de Diputados, presentó denuncias ante la Fiscalía General, la Auditoría Superior y la Secretaría Anticorrupción por irregularidades en el manejo de recursos públicos y por posibles actos de corrupción. Hay que recordar que apenas este lunes 3 víctimas presentaron la primera denuncia ante la Fiscalía General y seguimos a la espera de la información sobre lo que pasó, qué generó que se descarrilara el tren. Ya tienen toda la información de las cajas negras, pero no la han difundido. ¿Qué pasó con el tren? Pero ya es la media, vamos a la información en breve. Nos arrancamos rápidamente, Pau. 3 personas fueron asesinadas en una caballeriza del municipio de Silam González, esto en Yucatán. 2 de las víctimas eran menores de edad. Los responsables huyeron de este lugar. Y 3 hombres fueron detenidos en la colonia Guerrero de la Ciudad de México por el robo de 3 figuras religiosas que además de benditas tienen un valor como de 110,000 pesos. Mientras tanto, el sistema penitenciario en Hidalgo atraviesa una crisis en la gestión de Julio Menchaca. El informe 2025 de Derechos Humanos reprueba al Estado, alertando así sobre penales colapsados por el hacinamiento y la falta de personal. El INEGI reportó que en diciembre la venta de coches creció 4.9% con respecto a 2024. En el 25, las ventas crecieron 1.3%. Y en más información nacional, el gusano barrenador continúa dispersándose en México. Michoacán reportó su primer caso en Villa Madero y el Estado de México detectó ya 7 casos en Tlatlaya y también en Amatepec. Frente al dólar está en 17,98. La bolsa mexicana tuvo ayer una leve ganancia de apenitas 0.01%. Millones. ¿Ustedes saben cuántos venezolanos aproximadamente han dejado su tierra? ¿Hacia qué países han emigrado? No. Vámonos con estas cifras que son muy interesantes y que sí, también pues nos ayudan a comprender la reacción actual a lo que está pasando con esta incursión estadounidense en Venezuela. Bienvenidos estos alumnos a la escuelita. Me encanta. Vlad, qué gusto. Itzel. Hola. Hola, chula. Vámonos con estas cifras que, fíjense, son de verdad pues muestra clarísima del éxodo de venezolanos a nivel mundial. Más de 7 millones de venezolanos que han dejado su país en los años recientes. La mayoría van hacia Colombia. ¿Por qué? Porque cruzan la frontera a pie. Fíjense, es interesante, hace apenas unos años eran los colombianos los que por la violencia huían hacia Venezuela, por la riqueza venezolana, buscar oportunidades allá. Esa misma frontera, digamos que cambió y ahora son los venezolanos los que van hacia Colombia. Más de 2 millones, casi 3 millones de venezolanos en Colombia. En Perú también muchísimos desplazamientos, más de 1 billón. En Brasil, el tercer país del continente americano con más presencia de venezolanos, unos 680,000. En Estados Unidos, unos 640,000. Hay también, por supuesto, en Chile, en México, en España, no se diga. ¿Sí? Más de 1 de cada 10 migrantes en España son venezolanos. Así que es parte de lo que, bueno, pues viene ocurriendo con ese país tan afectado y ahora en medio de la incertidumbre. Queridos alumnos, muchas gracias. Gracias. ¿Les pareció interesante? Muy interesante. Qué bueno. Y fíjense, manejar por las carreteras en México es un peligro. Y de noche, ni se diga.
A la no mames. ¿Viste? Sí. Esto que ve es el intento de asalto contra un transportista cafetalero en la carretera Jalapa a Totutla, en Veracruz. Estos tipos que querían obligarlo a detenerse usando lámparas para ahí llamar su atención, pero el chofer no frenó, al contrario, aceleró. Y hasta ahora los delincuentes no han sido detenidos. Y esta historia de un bebito recién nacido, lo abandonaron en una mochila. Ahí dejaron la mochila colgada en la alcaldía Tláhuac, es la Ciudad de México. Y los vecinos pues alertaron a la policía, llegaron elementos del ERUM. Lamentablemente el bebé ya había fallecido y pues no hay detenidos por este caso. Otra historia, la de Fernando Alba, un empresario de Puebla, denunciado en Francia por su pareja sentimental. ¿De qué lo acusa? De maltrato físico y psicológico. No te equivoques conmigo, mamacita. No te equivoques. ¿Y quieres que sea un hijo, un realmente hijo de perra? Él es el empresario poblano Fernando Alba Aramburo, vinculado a contratos millonarios de obra pública en el gobierno de Tlaxcala y quien hoy enfrenta una denuncia en Francia por presunta agresión física y amenazas contra su pareja sentimental, Alina Dopner. En ciertos momentos él tenía actitudes violentas, todas enmascaradas en actos sexuales. Lo que para mí eran un poco exageradas las formas de agarrar, de golpear. En la acusación, Dopner relató que la agresión ocurrió en octubre del año pasado, cuando ambos se encontraban en París. La cosa en París se pone bastante más heavy. Nosotros estábamos teniendo relaciones sexuales normal y de la nada él cierra el puño, con muchísima fuerza me golpea la cabeza de este lado. Dopner dijo que el golpe en la cabeza la dejó inconsciente por algunos segundos. En ese momento se puso todo negro en mi cabeza, yo me sentía como que perdí la conciencia unos segundos. Entonces él me sacude fuerte y cuando me sacude me empieza a pedir que yo le pegue. Y yo le dije que no le iba a pegar. Entonces me saca con violencia. Al recuperar el sentido dice que intentó hablar con él para que no se repitiera. Fue entonces que él comenzó a amenazarla. Que me iba a quebrar las piernas, que lo iba a hacer con sus propias manos, que luego amenazó con matarme a mí, a toda mi familia, que yo no sabía con quién me estaba metiendo. Dopner solicitó medidas legales de protección, entre las que están una orden de restricción, y como prueba difundió un audio en el que presuntamente se escucha al empresario gritarle: ¿Quieres que sea un hijo, un realmente hijo de perra? Estás a 2 segundos, A 2 segundos. En su mensaje público expresó el temor debido al poder económico y las relaciones políticas del empresario, quien además señala que la quería obligar a firmar un acuerdo de confidencialidad. Me parece totalmente incoherente que una persona que está bien, que no hizo nada, diga que tengo que firmar un acuerdo de confidencialidad donde yo no me comprometo a no hablar del tema. Informó Kevin Esqueda. Un caso al que daremos seguimiento. La Suprema Corte avaló las plazas automáticas para nivel básico y medio superior sin que tenga que haber un concurso de oposición para los egresados de las normales públicas, de la Universidad Pedagógica y de los centros del magisterio. Hay que recordar que estas plazas fueron anunciadas y propuestas por el expresidente López Obrador en medio de las protestas de la CENTE. Bueno, sí, por ahí habría que haber empezado. Y bueno, pues finalmente esa es la decisión que tomó la Suprema Corte al respecto. Está también el tema de pedir autorización para manifestarse en las calles de Sonora. En 2024, el Congreso local, con mayoría de Morena y sus aliados, interpuso este recurso. Estaba también la necesidad de dar aviso con por lo menos 72 horas de anticipación para realizar protestas. Pues dice la Corte, eso es inconstitucional. Sigue también la reconfiguración dentro de la Fiscalía General luego de la llegada de Ernestina Godoy, 11 nombramientos en áreas clave. Maribel Bojorquez, fiscal especializada en delitos de violencia contra las mujeres. Richard Urbina, en la Fiscalía de Asuntos Internos. Oliver Ariel,
titular de investigación de delitos fiscales y del sistema financiero. Ahí pues los nombramientos. Y la reforma electoral, ¿cómo va? Pues avanzando. La comisión presidencial que encabeza Pablo Gómez se reunió ayer con la presidenta para mostrarle pues los avances luego de los foros de consulta. Podría haber algunos cambios justamente en la iniciativa que se mande al Congreso. Con el cielo de este lado del mundo, ¿cómo se va a portar, mi cielo? Mi cielo, les platico rápidamente para que tomen sus previsiones, porque el Frente Frío número 27 se va a desplazar lentamente sobre el noroeste y norte del país, ocasionando así descenso de temperatura y lluvias fuertes en Baja California, en Sonora y en Chihuahua. Una línea seca va a provocar rachas de hasta 50 kilómetros por hora en Coahuila, en Nuevo León y también en Tamaulipas. O sea, va a ser frío y aparte va a ser viento. Para la Ciudad de México, una máxima de 26 grados, una mínima de 6. Pues sí, va a continuar el frío, va a ser más frío que el corazón de su ex. Así que vámonos con otra información. Mientras tanto, les platico, la movilidad eléctrica llega al debate en la Electromovilidad Imagen Summit, presentado por BYD. Hoy, expertos de Grupo CISA, de BYD México y Yana Seguros se reúnen para analizar los retos de infraestructura, tecnología y regulación que México enfrenta en su transición hacia ciudades más limpias. No se pierda este espacio de análisis sobre el futuro del transporte público y privado. Siga la transmisión hoy a través de Imagen Multicast, ya lo sabe, por el canal 3.4 de su televisión abierta. Por lo pronto ya a las 9 vamos a un resumen de lo más importante. El Financial Times publicó que México ya desplazó a Venezuela como el principal proveedor de petróleo de Cuba. El tema llegó a la conferencia mañanera. La presidenta Sheinbaum cuestionó que así sea y le pidió a Pemex los datos precisos. No se está enviando más petróleo del que se había enviado históricamente. No hay un envío particular. Durante muchos años se ha enviado petróleo a Cuba por distintas razones. Unas son contratos, otras son ayuda humanitaria. El alcalde de Morena, de Cintalapa, Chiapas, Ernesto N., fue detenido por malversación de recursos públicos. También lo investigan por vínculos con el crimen organizado. Arrestaron ya de paso a la síndica y al tesorero del municipio. Y el año pasado asesinaron en México a 348 policías, un aumento del 9% con respecto al año anterior. Sinaloa, el estado más afectado. La Comisión para la Reforma Electoral se reunió con la presidenta para presentarle los avances luego de los foros. Y Alejandro Gertz Manero, ex fiscal general, va a ser embajador de México en la Gran Bretaña. Ya solamente falta el visto bueno del Senado. Va a Gran Bretaña, a Inglaterra. Tiene que aprobarlo el Senado y después ya iría. Luego les damos la fecha. Fíjese, ayer un agente de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fue atacado a balazos. Estaba trabajando cuando unos tipos armados en una moto en Iztapalapa pues hicieron esto. Aparentemente se emparejaron ahí a la altura de la gente y le dispararon de forma directa. El oficial tuvo que ser trasladado así en helicóptero de emergencia hasta un hospital para recibir atención médica. Mientras tanto, siguen buscando a los agresores. Ya le mencionaba, 348 policías fueron asesinados en México el año pasado. Esto equivale a un agente muerto pues, al día, un aumento del 9% con respecto al año previo. Los estados con más casos, Sinaloa, Guerrero, Guanajuato, Michoacán y Veracruz. Esto es de acuerdo a la organización Causa en Común. Y justamente ayer dieron el último adiós a Roberto Hernández, el motociclista que murió, ¿se acuerda? Fue embestido y luego arrastrado por un coche. Ahí la imagen espantosa que se hizo muy viral de cómo este joven fue arrastrado por el coche durante varios metros, un sepelio en el Panteón San Lorenzo Tenzonco en Iztapalapa. Y bueno, pues desde luego exigen justicia. Espero que recuerden a mi papá con esa sonrisa siempre que tenía, ese buen chiste que aventaba. Nuevamente exigir a las autoridades que hagan su trabajo
para que la muerte de mi hermano no quede impune. Ya les informaba ayer, el coche apareció, pero la conductora, presuntamente implicada en este atropellamiento de Roberto, habría huido. La Fiscalía de la Ciudad de México mantiene un operativo para localizarla. Ahí está el coche que quedó abandonado. Aquí la imagen que le mostraba ayer, se la muestro con más calma, de cómo ella llega a su casa, se estaciona, baja rápidamente y bueno, pues luego avanza con el coche al que abandona ya sin placas. El coche lo encontraron, pero ella no, y podría enfrentar pues una pena que va de los 5 a los 20 años de prisión. Está también el caso de Julio Solares, 40 años, ciclista, conocido como Grullo. Lamentablemente lo encontraron sin vida en la zona del bosque de Tlalpan 2 días después de que lo reportaran como desaparecido. El domingo salió de su casa en Xochimilco, iba hasta un punto donde solía encontrarse con ciclistas en el Ajusco, pero luego perdieron contacto con él. Y pues desde el lunes grupos de ciclistas difundieron su ficha de búsqueda. Lo encontraron, pero con una herida en el pecho. Dicen los colectivos de ciclistas que los asaltan, los secuestran, los agreden, que hay mucha violencia en las zonas boscosas que conectan Xochimilco, Tlalpan y pues incluso los límites con Morelos. Y no hay acciones efectivas para frenar la violencia. Me voy hasta Jalisco, donde el gobernador Pablo Lemus dijo que no era empresario. Este hombre asesinado la semana pasada en un ataque en Zapopan, Alberto Prieto Valencia, aclaró que estaba vinculado con las llamadas rifas colombianas, estos préstamos por goteo, de los que ayer hablábamos detalladamente. Todo en el mercado de abastos. Hay además tráfico y venta de armas vinculadas en este caso. Fue el 29 de diciembre cuando ocurrió el ataque. Murió también su hija y uno de sus escoltas. Recordar que a partir del viernes todos los números de celular, atención ya, esto, bueno, pues para todo aquel que tenga un teléfono, pongan atención, los números deberán estar asociados a una persona plenamente identificable. Para esto se necesita una identificación oficial y la CURP, un registro que puede hacerse de manera presencial en la compañía telefónica o en las páginas de internet, para pues eliminar el anonimato que permite usar este servicio para cometer delitos. Si el usuario no registra su número en un plazo de 120 días, o sea, de aquí a junio, le van a suspender el servicio. El número no se va a perder, se puede recuperar en cuanto ya se vinculen los datos del usuario, así que ojo, porque ya pueden empezar a registrar su teléfono y así pues que siga operando, a ver si con eso disminuye un poco la violencia. Sigue en marcha en la Ciudad de México este nuevo sistema para recolectar basura. ¿Cómo les ha ido con eso? Ya ve que, bueno, pues yo ya perdí la cuenta de cuántas veces surgen nuevas iniciativas para separar la basura y si no la separas no la recojo y ya luego la recogen separada y la vuelven a mezclar o en el camión o en el tiradero o donde sea. Bueno, dicen que ahora sí va en serio. El gobierno de la ciudad entregó 50 nuevos camiones, se gastaron 200 millones de pesos. Hay días específicos de recolección, la basura orgánica los martes, jueves y sábado, lo reciclable lunes, miércoles, viernes y domingo. Y bueno, la basura no reciclable como pañales y papel de baño y toallas sanitarias, bueno, también tiene sus días específicos, así que vamos a ver si esta vez se logra el cometido. Y en Guerrero se sigue moviendo la tierra. Luego del sismo de 6.5 del viernes, ha habido muchas réplicas, más de 2.900, la última, la madrugada de ayer. Y bueno, pues sí, el sismo del viernes dejó un saldo de 2 personas fallecidas, daños en casas y edificios. Más de 400,000 habitantes de Acapulco siguen sin agua. Estiman que pueda restablecerse para el 12 de enero. Imagínense la eficiencia de las autoridades acapulqueñas. Una semana para poder restablecer el agua. Oye, ¿qué piensas tú de los tatuajes? A mí en lo personal no me encantan, pero creo que a mucha gente se le ven bien.
A mí me parecen súper sexys. Justamente Zahid encontró un lugar muy especial para tatuarse. Vamos a verlo. Así es, ¿se imaginan tatuajes en un mundo color de rosa? ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! Con Solo Emprendedores. Y es que uno piensa en piercings, tatuajes y es todo negro. Y aquí dijeron, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pues el color de rosa siempre ha significado feminidad, pero para nosotros es más una forma de libertad, de expresión de nosotras las mujeres. Nace de crear un espacio seguro para venirnos a hacer algo como lo que nos encanta, lucir accesorios, vernos hermosas. Dime la neta, ¿qué se siente trabajar con tu novia y en un mundo tan rosa? No, la verdad está muy chido. Pues mira, a mí la verdad me queda bien el color. Nunca lo pensé, pero incluso pues ya te platico que esto no fue algo totalmente planeado, pero se fue dando sobre la marcha. Y pues nada, es una experiencia muy, muy padre conocer a tanta gente, aquí, salir. Oye, Val, a ver, cuéntame, ¿qué te dijo tu mamá cuando te ibas a dedicar a poner piercing? Dijo, ¿qué pacho? Me dijo que como era tantos años de carrera de medicina para que termine perforando. ¿Dónde te ves en algunos años? Bueno, yo quiero especializarme en ginecología, quiero terminar la carrera y bueno, y después, no sé, integrarlo ya después con el negocio, con Joel. Piercing en el área del bikini. Dudoso. Bueno, nosotros regresamos ahí al estudio y a ver, órale, ¿qué me van a perforar? ¿Tú tienes tatuajes? Sí, varios, 4. Los 4 en lugares estratégicos. Exactamente, para que no estén a la vista de cualquiera. Se fueron de excursión. Ajá. Y que se encuentran un oso negro. ¡Qué osazo! Sí, esto en el Cerro del Chupón, allá en Monterrey, donde cada vez es más común encontrar osos por todos lados, que andan pues buscando comida así, ante la amenaza de su hábitat natural. Así, grabaron al oso y bueno, no pasó de un susto. Pero como sea la chavita, Trae actitud. toda la actitud y ya estamos ensayando a ver si nos sale.